Píldoras para no dormir. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Píldoras para no dormir. Estamos en un nuevo formato, pero acá el equipo completo nuevamente para traer historias así tremebundas, vamos a decir. Antes que nada, estamos acá en Multinerso, así que denle suscribir al canal si no están suscriptos, denle me gusta y síganos en nuestras redes sociales y nada, eso. Mi nombre es Daniela Failese, ya me conocen, pero bueno, que mis compañeros se presenten. Mi nombre es Marisa Cariolo, también me conocen, @cariolísima por ahí dando vueltas. Mi nombre es Mariano Core, @mcore71, también me conoce. Claro, porque me di cuenta que en los vivos, bueno, tenemos el nombre puesto. O sea, Sí. nos pueden leer los nombres, pero no, hacía mucho que no nos presentábamos, porque también estamos como metiéndonos de llenos en esto que son los podcasts, como le dicen ahora, que es video y podcast, porque vamos a estar de momento solamente en YouTube. Después veremos si llegamos, volvemos a Spotify. Vamos paso a paso. Sí. Pero bueno, exacto. Pero el motivo por el cual nos reunimos claramente tiene que ver con un caso de True Crime, como siempre, que es justamente el de Jeffrey Dahmer, con el estreno de Dahmer, la serie que realizó Ryan Murphy, que los que nos han escuchado en un montón de otros lugares saben que con Marisa somos fervientes fans y defensoras del Ryan Murphy, así que aquí estamos para celebrar que esta vez no está siendo tan criticado. No, es verdad, no está siendo tan criticado, y para los que también sean fanáticos de la plataforma o consumidores de la plataforma de Netflix, las poquitas críticas que tuvo la serie, que tenían más que nada que ver con que por ahí no se trataba tan... Yo no coincido, pero las vamos a reproducir, pero decían como que no estaba tan bien tratados el tema de las víctimas. Bueno, si uno mira la serie por un lado y después mira Conversaciones con Asesinos, también una gran serie, una docuserie que tiene también la plataforma, es como que entre las dos haces el combo perfecto. Y algunos datos, porque milagrosamente en este caso Murphy trató de no ser tan morboso como realmente era la historia, porque los que estuvieron buscando, igualmente hoy vamos a contarlo también, pero los que estuvieron buscando información habrán visto que era bastante heavy, no solamente lo que él hacía, sino después de que lo hacía, todo el tratamiento que le daba a los cuerpos y cuestiones de necrofilia. Todas esas cuestiones no se mostraron tan en profundidad. Cuando uno se pone a buscar las Polaroids, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer, te das cuenta que podría haber sido mucho peor. Y Murphy quiso bajarle bastante el tono. Bastante se controló, aparte él quiso que todo sea desde el lado de las víctimas y no desde el lado de Dahmer, para que no se idealice a Dahmer. Claro, empecemos a tender muñecos por ese lugar, porque yo ya estoy cansada. Pero no, digamos, la gente también, lo que muchos discuten es que dicen que la serie lo romantiza. Y acá es donde digo, tenemos que hacer un parate. Y en realidad romantizarlo no es contar cómo ocurrían las cosas que ocurrían, sino decir, por ejemplo, bueno, era un hombre que vivía en una caverna y salía por las noches. O sea, eso es romantizarlo, es contar una cosa que no es verdad. Es pintarlo como un monstruo que no está dentro de la sociedad, que no trabaja, que no tiene familia. Que él tenga familia, que él haya tenido trabajo, que él haya estado preso y en las salidas transitorias haya seguido delinquiendo, no es romantizarlo, es contar una realidad. Y las personas, muchos de los asesinos seriales, tanto en Argentina como en cualquier lugar del mundo, son personas que están en la sociedad, que son activos, que tienen trabajo, que tienen familia, no son cucos que viven en una cueva. Entonces, justamente es todo lo contrario de lo que hace la serie, es mostrarnos que posiblemente ese vecino que nosotros tenemos al lado, que nos saluda, que pasea al perrito, puede ser un asesino. Entonces, no lo romantiza, te está contando la realidad. Si queremos, en la mente Disney, decir que todos los asesinos viven en una cuevita y son malvados y no tienen familia, bueno, eso es un tema de cómo nosotros queramos ver la realidad, pero la realidad es que son personas socialmente activas, insertas en la sociedad, que tienen trabajo, que tienen esta cuestión que también muchas veces se dice, ay, pero él tiene hijas, o cuando uno habla dice, bueno, ¿por qué él no tiene hijas? ¿Por qué él no tiene madres? Los violadores tienen madres, tienen hijas, tienen esposas, no pasa por ese lado. No es que vos tengas, porque también si uno no va a matar porque tenés un padre, o no vas a matar porque tenés un hijo, en realidad tenés una moral bastante flexible. Uno no tiene que matar porque matar está mal. Claro. No tengas familiares similares a las personas que matás. Entonces, me parece que también ahí hay que hacer como una distinción. Y aparte mostrar, hacer hincapié en lo que realmente puede ser la persona sin tener un disparador
puntual hacia su locura. Porque uno también dice, Exacto. bueno, la vida de él, de que él es asesino serial es porque sufrió, porque lo maltrataron, porque no, eso también es dramatizar. Claro, es que no necesariamente, también pasa cuando se relatan casos donde ocurren distintas situaciones de abuso, o sea, lo hemos visto en muchas series, cuando, por ejemplo, me acuerdo mucho el escándalo que se había armado con 13 razones, cuando en una de las temporadas muestran como humanizan justamente como al gran villano, y la realidad es que, digamos, son personas normales que tienen una vida normal, que son súper funcionales, que pueden cumplir un montón, y muchas veces pasa que son los más carismáticos, los que más quiere la gente, y después puertas adentro son realmente monstruos, porque hay un montón de casos, y sobre todo en lo que tiene que ver con una cuestión de las violencias de género o violencia intrafamiliar, que sucede mucho, que cuando la persona empieza a desahogarse y cuenta las distintas situaciones que vivió, te dicen, no lo puedo creer, si es tan bueno, si siempre esto. Bueno, aplica también en este caso, porque no dejan de ser personas funcionales a la sociedad. Claro, y el caso de Dahmer, por eso a mí me parece que es súper interesante, porque también muestra que el padre trataba de ser presente, que él vivía con la abuela, que la abuela la trataba bien, que trataba de que estuviera lo más lejos posible de sus actividades, trataba de ocultarle estas actividades a la abuela. El padre, si bien obviamente hubo un momento en el que se separaron y fue medio desprolijo como fue el divorcio de los padres, porque la madre se va, el padre también, el chico se queda solo, que ahí es donde comete el primer asesinato, pero digamos que más allá de todo eso, el padre de Jeffrey Dahmer estuvo con él hasta el último de sus días. Entonces, tampoco podemos decir, como dicen siempre, ay, bueno, pero la figura paterna ausente, la figura materna ausente. No hay una explicación desde ese lugar. Obviamente, si vos sos un padre totalmente ausente y no le das ningún tipo de precepto moral a tus hijos, es más probable que el chico haga cualquier cosa. Eso es una realidad. Pero en este caso, Jeffrey Dahmer hablaba con el padre trataba de tener un vínculo con él, vivía con la abuela trataba de que él fuera a la iglesia. De hecho, también por mucho tiempo él supuestamente se frenó de estos deseos que él tenía porque estaba yendo a la iglesia y él sentía que en la iglesia estaba contenido. Entonces, me parece que es también lo que decimos, que es un poco más complejo que el padre ausente, la madre ausente, la familia que no le daba bola. Todos los casos son un poco más complejos y no romantizarlos tiene que ver con ver justamente esta cosa más compleja que tiene que ver con la psiquis de las personas y como en muchos casos no tiene que ver por el estímulo lo que terminan haciendo. ¿Sí? No, y aparte tampoco, viste, cuando por ahí critican de empatizar con una situación, tampoco es romantizar, porque vos podés empatizar con una situación ejemplar de la historia, que vos decís, entonces entiendo para qué lado fue. No estoy hablando del caso de Dahmer, sino en general de los asesinos seriales. Que no significa que empatizar es estar de acuerdo con la persona, es entender, no, ni hablar. y hasta entenderlo en el sufrimiento de la persona, más allá de que haya sido un hijo de puta. Claro, y aparte también para mí lo que sí yo veo que por ahí y está pasando, por suerte vi un solo caso nada más, es hacer chistes con lo que él hacía. Entonces ahí sí me parece, claro. Por ejemplo, el otro día mostraban un auto que lo habían como tuneado para Halloween, y estaba como él sentado, como si fuera una imagen de él sentado en el auto, y en la parte del baúl salían como unas piernas y unos brazos, y adelante también. Entonces eso sí me parece que ya es, claro, la falta de respeto, y ahí sí estás violando la memoria de los familiares de los muertos y los muertos mismos. Pero después contar la historia para mí no es una falta de respeto, porque primero que es una historia de dominio público y que, claro, la vieron todos, como nos pasó a nosotros. Y hay ciertas cosas que tampoco las sabíamos. O sea, por ejemplo, acá en Argentina no era un caso que nosotros lo conociéramos tanto, lo hemos visto en algunas producciones, porque ya tenía otras producciones audiovisuales, pero me parece que acá más profundamente. Y un poco de la referencia de cómo era Dahmer con lo que fue la serie Dexter. Esa es la única referencia así más popular que se tenía sobre Dahmer desde este lado, digamos, de acá. No, quizás los que pertenecen a la comunidad LGTB y más, es como que tenían por ahí un poco más de referencia, porque realmente dentro de Estados Unidos también marcó una manera de comportarse después, porque quieras o no, es medio como nos pasa a nosotras al día de hoy, que uno tiene que tomar como ciertos recaudos al momento de intentar tener una cita o incluso salir, y bueno, dentro de la comunidad este tipo de crímenes también los puso en alerta de un montón de peligros que quizás venían ignorando. Claro, y aparte de la mezcla,
entre comillas, racial que se generó también, que tampoco iba por ese lado. Es que es complejo, porque en realidad es como que no sabes en qué punto realmente había una cuestión de gusto y de morbo, o había una, pero es algo que está dentro de la mente de una persona que ya no está viva. Entonces sí, desde afuera, lo que sí se puede analizar desde el racismo es cómo actuó la policía, porque la realidad es que si las víctimas hubiesen sido personas blancas, promedio, sí, hubiesen activado mucho más, o las personas que denunciaran hubiesen sido así, pero al establecerse dentro de un barrio de negros, tener las vecinas que denunciaba era una mujer negra, entonces la policía, la realidad es que si bien intentaba ser inclusivo, entre muchas comillas, con respecto a lo que era ser gay, no lo era en una cuestión racial porque minorizaban los reclamos. Claro. Sí, por eso también es importante que nos situemos en la época, porque tiene mucho que ver todo lo que pasó. Y también esta cuestión de que hoy pasa, que hoy ya eso no ocurre, pero en ese momento era, bueno, es una pelea de gays. Bueno, listo, nos vamos. Era una cuestión de que no se acercaban directamente a cualquier tipo de conflicto que había entre personas gays, y encima si eran gays y uno de ellos era negro, ya era una cosa, bueno, listo, no tenemos nada que hacer. Claro, aparte los policías cuando van a la primera denuncia, cuando van al departamento y ven la foto, me dice, pero estas son cosas de gays. Claro, y ahí entonces ya está, listo, esto es un tema de gays, nos vamos. Y ahí no, y esa es la realidad, o sea, me parece que también hay un tema que es súper importante y que se muestra en esta serie, que por ahí no se mostró tanto, que por un lado vos tenés a la persona que realiza el asesinato y por otro lado tenés la incompetencia de la policía. Siempre cuando se habla de asesinos seriales uno piensa, uy, es un genio, no dejó una pista. En este caso era un despelote de desprolijo, o sea, él los agarraba, se le escapaban, gritaban, se sentía el olor a podrido por parte de los vecinos. Entonces no era que él era súper cuidadoso, no era Dexter en este caso. Claro. En el caso era súper desprolijo, se le escapaban sus víctimas. Lo que pasa es que tenía la suerte para él de que justamente una persona negra corriendo desnuda en un barrio que después vuelven a ver la casa y él dice, no, estaba conmigo, es mi pareja, tengo estas fotos. Entonces esa es la realidad que me parece que está buenísimo que se vea, que no es siempre que los asesinos en serie son, ay no, es la genialidad, no sabés qué bien se organizó, no, lo que pasó es que en este momento se conjugó, que él era un asesino en serie dentro de la comunidad gay, en una época que eran los albores del SIDA, que también la comunidad gay estaba súper segregada por una cuestión de ignorancia, que pensaban que era la peste rosa lo que estaba pasando, entonces no querían ni siquiera meterse en nada. Él siendo un hombre blanco viviendo en un barrio de gente negra de bajos recursos, en un edificio de bajos recursos, que era lo que él podía pagar, la realidad era esa, él podía pagar eso. Él, recordemos, bueno, que el primer asesinato que él hace lo hace medio casualmente, porque termina siendo un chico que le hizo dedo en la ruta y él lo levantó por una cuestión de que le gustó físicamente, y tenía la casa libre porque los padres se habían ido cada uno por su lado y él estaba en la casa libre, y lo hizo en su casa, y después de eso metió como un lapso casi de 10 años donde no cometió ningún asesinato, hasta que se fue a este barrio donde obviamente él sentía que podía hacer lo que se le cantaba, porque era un hombre blanco, súper hegemónico, dentro de un barrio de gente negra y pobre. Entonces él ahí sintió que era como, estaba como una juguetería. Es que se da, o sea, cuando vos empezás a ver y analizar, también se dio mucho, que él estuvo incluso en el primero, estuvo al borde de caer preso porque la policía lo frenó, pero nuevamente, al ser una persona blanca, dentro de todo bastante hegemónica, digamos, entonces había una cuestión de que la policía, porque si él hubiese sido negro, en el primero, cuando lo paran, no le dicen, ay, no tengo basura, no, lo hubiesen levantado. Y en ese momento que era adolescente, y también jugó la carta de que estaba solo, estaba sacando la basura, entonces era como, bueno, entre que blanco, rubio, era un pendejo, bueno, seguí. Es que pasa eso, y en realidad cuando vos te pones a analizar, digamos, mismo pasa con el tema de Ted Bundy, el acechador nocturno, con un montón de casos policiales, todos están atravesados por cierta inoperancia policial, ya sea por una cuestión racial, como es este caso, o por ejemplo en el caso del acechador nocturno, por una cuestión de cada distrito, de no querer chequear los datos entre los distritos. Entonces lo que hicieron fue dejar que la persona siga su camino haciendo destrozos por no querer pasarse datos.
Entonces, En el caso- realidad, no había registro nacional como después sí hubo, que también esto se claro, habló de los delitos sexuales. En la medida que los delitos sexuales no tenían registros nacionales de las personas que realizaban estos delitos, obviamente una persona iba corriendo de un lugar al otro y de esta manera, chau, listo, nos fuimos, porque no había un registro que dijera, esta persona es un agresor sexual y vive en este lugar. Después, cuando se dieron cuenta de esto, por eso es importante que estos casos terminan sistematizando un montón de cuestiones y de rasgos en común, que es como dijo Dani, lo mismo pasa para las mujeres. Hay ciertos como pequeños cuidados que uno tiene que tener, que los obtenés por la casística, porque pasan determinadas. Vos te das cuenta que todos los agresores sexuales atacan a mujeres en determinado lugar, con el pelo suelto, con determinadas cuestiones, y eso es como que lo vas tomando como para medida precautoria, porque en realidad el Estado está ausente, entonces tenemos que cuidarnos entre nosotros. Sí. exactamente. Aparte hay cosas que más allá de que se avanzó bastante en un montón de cuestiones, seguimos teniendo en lo general los mismos prejuicios a la hora de pasar por una esquina, más allá de que si sos mujer, si sos menor, si sos un adulto, digamos, cuando decís, en la plaza esta se junta mucha gente, no, vayamos por la vuelta. Entonces, seguimos con muchos prejuicios de ese estilo que todavía no están resueltos. Es que cambian los actores, pero los prejuicios existen en todos los Claro. países y son prácticamente los mismos. Digamos, van cambiando, digamos, hacia quién va el prejuicio, pero lamentablemente Pero existen. siempre está. Digo, porque desde el punto de vista, digo, va cambiando el racismo de protagonismo. Sí, el Lo vamos objeto moviendo. va cambiando, inmigrantes, latinos para los norteamericanos, también latinos para los europeos. A nosotros por ahí, otro país de Latinoamérica, consideramos que nosotros somos superiores, otra clase social, siempre eso está pasando. En ese momento, uno de los grupos más fuertes, o sea, él estaba justo trabajando, su objetivo era justamente dos grupos súper segregados de la historia de Norteamérica, los homosexuales y los negros, olvidate. Y él, siendo una persona súper hegemónica, socialmente activa, y que aparte era locuaz, porque eso también se ve, por eso les recomendamos que complementen la serie ficcionada, porque la serie ficcionada tiene una cuestión que Evan Peters hace una maravillosa interpretación del personaje, pero tiene una cosa que por ahí él todavía te genera un poco más de empatía al personaje. Pero porque también uno quiere el actor. Quizás aquellos que conocen a Evan a partir de Dahmer no tienen esa carga afectiva que nos pasa a nosotras, que lo venimos viendo desde American Horror tan chiquito y peleándola y ya tuvo su primer Emmy. No quería entrar en ese berenjenal, pero bueno, ya que vos dijiste, entro. No. Es que pasa un poco eso, o sea, es un factor. Sí, pero Evan Peters, a lo que voy, es más sexy que lo que es Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer sí, sin dudas. No te calienta ni que te prenda fuego. No, sin dudas. Pero para mí es porque también hay un backup. Claro, es totalmente gélido. Entonces, yo la verdad que mirando las filmaciones de Dahmer, digo, yo con este tipo no me podría despertaría nada, porque tiene una cosa gélida que a pesar de lo que hace Evan Peters es maravilloso. Evan Peters, no sé, está, digamos también, Ryan Murphy le gusta mucho en Chucky, Sarah. Entonces hay que para a mí lo que me pasa es eso, o sea, en realidad con las cosas de Ryan. Esta es como la más sobria del último tiempo, porque él en realidad también tiene producciones sobrias anteriores, porque recordemos O.J. versus The People, la primera American Crime Story, la verdad es que es súper sobria. Esta es como que sigue esa línea, hay momentos en otras producciones que empiezan los deslices, como fue en el caso de la de Versace, hubo ciertos deslices. La Versace es un festival, digamos. Claro, exacto. Ya que estamos viendo, porque, pero en esta igual yo siento que Evan Peters no puede evitar que un poco unas emociones, digamos, pero porque una ya lo quiere a él, digamos, una ya quiere a Evan Peters. Porque ya Jeffrey Dahmer, vos ves las entrevistas de Jeffrey Dahmer, ahí sí es muy Dexter. Sí, tipo frío. Te da pánico. No tiene pero súper consciente, alguno. a mí lo que me flashó es que eso, es súper consciente. Él tiene bien en claro que lo que hacía estaba mal. Porque no es que tiene un delirio místico o nada. Él era súper consciente de cuál era su objetivo y que en realidad el terminar no era el asesinar en sí mismo, sino que era una consecuencia del objetivo último de él, que era poder lograr un esclavo sexual, básicamente. Sí.
una persona que no lo dejara, porque él después también lo que comentaba era que él empezó a hacer esto de matarlos porque él no quería que la gente se fuera. Claro. Entonces él terminaba como sometiéndolo para que se quedaran. Por eso también hay están todos con el mismo meme de que en el televisor poniendo cualquier imagen diciendo vamos a ver todas las películas de Harry Potter, vamos a ver todas las temporadas de American Horror Story, porque lo que él quería era justamente que estas personas que lo acompañaban no se fueran, y por eso también por mucho tiempo él utilizó esta imagen del maniquí, porque el maniquí era básicamente lo que él quería, era un objeto inanimado que él pudiera hacerle lo que se le cantaba y no se quisiera ir, no se quisiera volver con su familia, y eso era justamente lo que él trataba de conseguir en las víctimas, y por eso trató de maneras muy rudimentarias de hacer una lobotomía como para crear un ejército de zombies que obviamente nunca le salió. Exacto. Ahora, volviendo digamos, al inicio de Dahmer, y que, digamos, no tuvo una crianza conflictiva para generar semejante masacre, pero sí el padre marca un antes y después de una operación de apendicitis que él había tenido, sí, y que había estado en coma, y que a partir de ahí, él de chiquito, y a partir de ahí había cambiado, era otra persona. Como que era más retrotraído. Más retrotraído, y que ahí fue como que notó un cambio grotesco entre las dos personas antes de la operación y después de la operación. claro. Que eso sería lo único que para buscarle una vuelta, decir, bueno, algo pasó ahí. Y que el padre después trató de publicar un libro también que era ¿qué hicimos mal? Porque también el padre todo el tiempo se cuestionaba, más allá de que él se cuestionaba qué era lo que había pasado, que modificó la conducta de su hijo, porque él consideraba que no era así. También hay teorías que dicen que en realidad no responde a nada que a vos te pase, sino que cuando lo querés hacer, lo haces. Que también claro, que hay una discusión también si tiene que ver con determinadas cuestiones físicas, algo cerebral, algún tipo de desconexión cerebral, porque eso tiene que ver también con esa actitud que él tiene. Y el padre toda su vida, más allá de que obviamente lo que hizo el hijo era terrible, siempre estuvo al lado de él, y no es tan común que veamos eso. No. Porque en general los padres, más allá de que vos puedas decir como padre qué hice mal, porque termina pasando esto, pero el padre tiene un montón de entrevistas sentado al lado del hijo, abrazando al hijo, o sea que durante después de que el hijo dijo las cosas que dijo, porque aparte jamás dijo yo no lo hice o yo no sé lo que me pasó, él explicó todo, o sea que no tenía esto que decimos, salvo un caso solamente que él pierde como conciencia de qué fue lo que pasó, que justamente este encuentro que tiene en un hotel. En el resto de los casos, él sabe exactamente qué hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, qué hizo después. Entonces, también lo que el padre se haya quedado al lado de él, y él contando todo lo que hizo con total dominio, porque en líneas generales a veces pasa que se amparan en la imagen de la emoción violenta, entonces te dice, la verdad no sé qué pasó, en determinado momento me vi lleno de sangre. En el caso de él, no. Hubo solamente un caso que pasó de eso. Sí. El del hotel. Él, al contrario, era como que él quiso dar los testimonios para ir y identificar a cada víctima y darle nombre y apellido. Sí, y en el del hotel, o sea, él lo que no recuerda es cómo fue el ataque, pero sí tiene recontra claro que lo metió dentro de una maleta, que la maleta la subió al taxi, que el taxista le dijo que llevas un muerto adentro, o sea que ni siquiera es que no recuerda nada. Él lo que no recuerda es justamente por qué en un momento pasado de tener un encuentro sexual a él despertarse y ver una persona muerta al lado. Pero es lo único que él no recuerda. Después lo demás, y aparte también hablemos de esto, por ejemplo, cuando él tiene estos encuentros furtivos en estos baños públicos, que era como una figura bastante común dentro de la comunidad gay, porque eran como reductos mínimos donde se encontraban para poder estar tranquilos, porque en ese momento no podían ir tampoco a un hotel, o sea, era como mucho más complicado de lo que es ahora. También la gente que estaba ahí, si bien le negaban la entrada, porque él después dejaba a estas personas drogadas dentro de la habitación, ahí también tenés un tema de que los responsables de este lugar, al ser estos baños públicos, algo que tampoco estaba bien visto y que tampoco tenían el amparo de nadie, no podían ir a denunciar que había una persona que llegaba con víctimas potenciales en potencia y las dejaba dormidas dentro de las habitaciones. Claro. O sea, lo que hacían era decirle andate en el momento que llegaba, pero nada más. Sí. No, aparte de decir, a ver, digamos, es un caso raro dentro de todo lo que es las asesinos seriales, por lo que él contribuyó para que esté todo registrado y poder decir, no, yo hice esto. Sí. Querían buscar la vuelta de que por una emoción violenta, y él mismo decía, no, yo lo hice.
Es que sí, es que aparte eso es súper interesante con las cintas, porque una de las que más habla es justamente la persona que lo entrevista, que trabajaba dentro del equipo de la defensa de él, que en un momento le preguntó, ¿por qué estás confesando? Porque él, digamos, lo detienen y empieza a confesar, digamos, no es que pide un abogado o intenta negarlo o algo, él enseguida asume su responsabilidad. Y él era consciente que le habían encontrado un montón de cosas, que no es como en otros casos que hemos visto, donde los cuerpos de las víctimas se desconoce el paradero. O sea, un caso emblemático es el de Ted Bundy, que nunca llegó a confesar todo, sino que él como que confesaba a medias, se podría decir, como diciendo, si yo fuera hubiese hecho esto, pero en realidad era lo que hacía él. En este caso, por eso él era súper consciente de lo que hacía. Sí. Y Ted Bundy seguía jugando ese juego psicótico. Sí. En las entrevistas y todo. Dahmer no. Porque también hay algo de los egos de las personas, obviamente, que cuando se vuelven figuras, después también hay un montón después de películas y cosas que retoman justo como este punto de, en base a un crimen, lograr la fama. Y es más, si te pones a explorar, hay cada caso dentro de lo que es TikTok, lo que es YouTube. Hay un montón de personas que aparte lo anunciaban en sus redes, que daban claro sus intenciones y terminaron haciendo atrocidades y estaba todo público en la red. Sí. Digamos, es como que si bien cambió muchísimo, obviamente, los contextos apremiaban a que pudieran suceder esas cosas porque había menos cámaras de seguridad, entonces era más fácil poder, digamos, levantar personas sin que quede un registro en la calle misma. La comunicación es distinto y por hoy vos ves algo raro, te pones a grabar con el teléfono y lo subís a una red social y queda en evidencia. Entonces, como que había un contexto que ayudaba. Pero en el caso de Jeffrey, comparado a otros, él era súper consciente que estaba mal, ya está, hasta acá, llegué, tiré del piolín hasta donde pude, estoy en cana, no tengo otra resolución que admitir todo. Sí, es más, cuando recibe a los policías ya como de una forma más, a pesar de que tiene ese momento de desesperación de querer escaparse, ya los atiende resignado, de decir, bueno, ya está. Ya está. Sí, cuando abren el cajón es, ya estoy jugado. Acá llegué. ¿Sí? Sí. Porque yo creo que como era más ligado al morbo, a un deseo, a una pulsión sexual, era lo que decíamos antes, no es que su intención era acabar con vidas de otras personas. Eso era una consecuencia de lo que él quería hacer. Sí. Entonces era como, bueno, ya, me pasé, ¿qué hago? Sí, sí, aparte también, bueno, lo que decíamos cuando hablábamos de Ted Bundy. Ted Bundy tenía una cosa mucho más de show en todo, entonces hasta cuando él quiso asumir su defensa y él iba y hablaba con los medios, ¿qué es esto que decíamos recién? Cuando los asesinos seriales, porque también eso es una cuestión que es súper interesante, ¿qué pasa con la gente que se vuelve fan de los asesinos seriales? Pasó con Manson, pasa con Bundy, también pasó con Dahmer. O sea que hay mucha gente, o sea, Dahmer, no nos olvidemos que la película, que si la quieren ver también está en YouTube y que es bastante interesante, de Ross Lynch, que se llama Mi amigo Dahmer, está basada en una novela gráfica que en el momento que se conocieron los casos la empezaron a hacer. Entonces, tiene que ver también con una fascinación que tiene particularmente la sociedad norteamericana, porque no sé si pasará en tantos lugares con los asesinos en serie, y esto que aparece en fandom de lo que sea. Bueno, acá tenemos, digamos, no son asesinos en serie, pero tenemos el caso de Barreda, que mató a toda su familia, y se generó un fan club de Barreda y de que hizo bien lo que hizo porque le decían Conchita. O sea, sí, claro, es que mujeres que se casan con femicidas. Claro, es que hay un nombre, hay una terminología para eso, se llama ibrostofilia, que justamente la excitación digamos, al mantener una relación con una persona que justamente cometió delitos, no un robo en una panadería, me llevé 1 kilo de pan, no, delitos graves, delitos que terminaron con las vidas de otra persona. Y eso es súper loco, porque aparte en la serie de Dahmer lo muestran que él empieza a recibir cartas de chicas. Aparte de que no le gustaban las chicas a él, pero hay como ese deseo que no sabes hasta qué punto está, digamos, teñido por esa necesidad o no necesidad, esa creencia que a las mujeres les gustan los hombres malos porque los quieren cambiar, porque hay un montón de cuestiones y de romantizaciones que hubo a distintos asesinos que tiene que ver un poco con la sociedad en la que vivimos. Claro. Como contabas vos, Marian, lo de Barreda, en realidad también tiene que ver que no había realmente
una visión clara y contundente sobre lo que significaba que el femicidio, digamos, no se contemplaba tampoco como tal, era pasional. Claro, no, aparte lo coloquial, para decirlo de alguna forma, del hecho de la mujer rompepelotas y de castigar a la mujer rompepelotas. Mira, le quemó la cabeza, entonces la mató. Claro. Había una cultura de que en definitiva era como una especie de justiciero social porque él se había rebelado frente a la mujer y las hijas que le rompían la paz. Para el que no sea de este país, le vamos a dejar los links en el comentario del caso Barreda, un resumen de que es un caso muy interesante que pasó acá en la Argentina, en la ciudad de La Plata. Claro, y que en realidad se empezó a tomar conciencia, porque a mí me ha pasado, te estoy hablando hace 10 años, ponele, atrás, ir a un bar y que tuvieran fotos, así como un montón de fotos de cosas de cultura pop, la careta de Barreda. Se había convertido como un ícono pop, ponele entre muchas comillas, hasta que obviamente la cuarta ola del feminismo vino a romper, vino a poner un montón de puntos sobre las IES y a marcar cuestiones que estaban mal, y fue como, pará, mató a la mujer y a las hijas, digamos. ¿Qué tiene esto de Bueno, acá hay festejo? Otro caso, digamos, que sería nuestro asesino serial por excelencia, que es Rodrigo Puch. Claro. Que es una persona que todo el mundo que lo entrevistó llega a tener una relación con Rodrigo Puch, pero al mismo tiempo ese cariño o esa empatía que pueden llegar a sentir con él, al mismo tiempo empiezan a sentir miedo y espanto. Es una persona tan siniestra. Porque era como algo similar a lo que pasaba con Bundy. O sea, vos a Bundy lo veías y busquen obviamente les recomendamos que vean también Conversaciones con Asesinos, la temporada número 1, que justamente son todas estas, que hay mucho más material, porque en realidad lo de Jeffrey Dahmer son grabaciones y después es como que te van poniendo material de archivo, pero Bundy lo tenían filmado porque él era súper histriónico y parte del juego tenía que ver con eso también, con él mostrarse como que siempre iba a seguir en dominio de la situación aún estando en el juicio. Entonces él también se retroalimentaba con los medios y los medios en ese momento le hacían notas todo el tiempo, pero tiene que ver un poco con eso, con esta cuestión de que se terminan convirtiendo en íconos pop, como también pasó con Manson. Manson hasta el último de sus días terminó siendo un referente para un montón de gente. Exacto. Y justamente haciendo exactamente que lo llevó a la cárcel. O sea, esta cuestión de la captación de voluntades, que él no necesitaba ni siquiera tener a nadie al lado, porque él era un orador con la suficiente oratoria como para llegar a convencer a la gente de que cometiera los delitos por él. Entonces, tiene que ver no solamente ese magnetismo con la gente, sino con los poderosos, como fue llevar a Terry Melcher, a Dennis Wilson, o las bandas de rock que empezaron a usar sus camisetas como Guns N' Roses, o Marilyn Manson, que usó el nombre de él, ¿viste? Sí. Además, de hecho, ahora salió una notita que tras el fallecimiento de Angela Lansbury, que contaba que la hija de ella también era escritora y que ella obviamente trató de sacarla de este grupo, pero digamos que, y Charles Manson en este caso no era como Ted Bundy, que era un tipo que era medianamente súper hegemónico y las mujeres se volvían locas por eso. En el caso de Manson, nada más lejos porque era un petizo petitero, pero igualmente tenía una manera de hablar que la gente se volvía loca. O sea, para dar un ejemplo para que el que no conoce, cuando Manson conoce a Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys, Dennis Wilson lo deja viviendo a él y a la familia Manson en su mansión. Claro, es una y le da plata. Sí. Los mantiene. O sea, el carisma que tenía Manson era una cosa que no se entendía. Sí. Y bueno, Bundy también. Por eso decimos que en el caso de Dahmer es diferente. Porque Dahmer lo único que tenía era que en ese momento pertenecía a un grupo etario y un grupo étnico que estaba bien visto. Punto. Después no tenés otra cosa, no era un tipo. Además, de hecho, era todo lo contrario, porque también le costaba llegar. Lo que pasa que también es una realidad. En ese momento, si vos llegabas a un bar gay, ya tenías un montón de camino recorrido como para salir con alguien, porque la realidad era que era tan difícil llegar a lugares, estar cómodo, poder relacionarte con gente con tus mismos intereses, que ya cuando vos estabas adentro de ese lugar, y era más que posible que con alguien del brazo te ibas a ir. Entonces, esto también es una realidad. Que más o menos lo que él planifica, que no había una cuestión racial, que es lo que él dice, que era lo que a él más fácil se le daba. Claro, ir a esos bares. Iba a pescar con el medio mundo y decía, lo que sale, sale. Bueno. Lo que a él le gustaba también, era algo que a él era atractivo, claro, es que no por con eso cualquiera.
Claro, es que por eso la cuestión racial en realidad tiene que ver con la inoperancia de la policía. Exacto, Porque no el del lado caso, digamos, el caso que, si bien todos son, la verdad, bastante tremendos, todos, o sea, o sea, no hay caso que no te dé impresión si te pones a investigar lo real. Pero se da se da que aparte es el que más retratan en la serie, que es el del chico que era menor. Sí. Exacto. El tema es que, más allá de que aparte era menor, hay una cuestión de que el chico logra escapar, lo ven las vecinas, la vecina llama a la policía, viene la policía, insiste con que el pibe es menor, insiste. La policía dice, ay no, es un tema de pareja, lo vamos a dejar, lo deja con Dahmer. La vecina vuelve a llamar a las horas, nuevamente preocupada, porque era consciente que era una persona menor de edad, y la policía, no, ya lo solucionamos, señora, ya está solucionado. Y eso no es solamente lo peor es que a esas personas después las echan de la policía para después tomarlas y celebrarlas. No, pero lo peor es que las vecinas que llaman son dos en realidad. Claro. En la serie la representan con una, pero en realidad son dos, o sea, son dos llamados aparte, y ante la misma situación, y a ninguna se la escuchó. Exacto, eso es lo tremendo. Y que no solamente acá se desatiende al grupo de la gente negra, sino que también en este caso estamos viendo un menor y les importa, hoy por hoy también se entiende eso, pero en ese momento no tanto, porque en ese momento se pensaba, bueno, es un menor, pero está al lado de un mayor, lo que le pase ya es un tema de él. Y no es así, hoy por hoy se entiende que por más que un menor tenga, y aún estando en el pleno dominio de sus facultades, si es un menor, no, se puede, se terminó, en esa época no se pensaba así. En esa época se pensaba que si un menor estaba al lado de un adulto por su propia voluntad, listo, no es un tema policial. Ahora se sabe que la voluntad del menor no es válida, por más que tenga consentimiento de lo que se le canta, es un delito igual. Para dar una idea, un caso, digamos, emblemático es el de Jerry Lee Lewis, que se casa con la prima, menor de edad. El conflicto y el estupor del momento no era que era menor de edad, era que se casó con la prima. Era un Targaryen, el primer Targaryen. Digamos. Pero no, es que pasaba más eso, porque aparte, digamos, mismo cada uno en su familia, qué sé yo, abuelas que se casaron súper chicas con personas que ya tenían más de 18, padres incluso, porque la realidad es que hasta mi generación y un poco menos era muy normal que pibas de 15 estuvieran saliendo con pibes de 25 para arriba. Y hoy por hoy ya se entiende que no, que por más que la chica quiere, la persona quiere, hay una cuestión, digamos, del cómo está construida ya la personalidad y la mente de cada una de las personas, la mayor de edad y la menor, que no permite que haya un consentimiento tal, porque está mal. Claro, eso de cuestiones que por eso también les decimos, hoy por hoy esa cuestión se sabe en la sociedad que está mal, en otros momentos no se supo que era así, entonces hay también que entender los contextos sociales. Obvio, ni hablar. Exacto. En el momento de Jerry Lewis decían, bueno, listo, es la prima, qué espanto, es la prima, pero no pensaban que era una menor. En ese momento, en ese contexto, estaba socialmente aceptado. Ahora no está socialmente adaptado. Entonces, si ahora... Elvis no se casó con una chica de Priscila, menor. Priscila tenía 14, 15 años también. La conoció, sí, bueno, pero digamos, chicos, yo no voy a hacerme la defensora de Elvis, pero sí, lo voy a defender. Pero él no, porque yo leí un libro. Pero no le hizo nada. Claro, no, pero ahí no hubo conflicto. Pero a lo que voy, no había... No era familiar. Pero chicos, digamos todo. A eso estoy yendo ya al punto. Uno ahora lo puede ver y dice, qué tremendo, como nos pasa también con House of the Dragon, que dice, se tiene que prometer con una persona de 12 años, decís, pará, es un montón. Digamos, hay contextos donde lamentablemente eso era súper normal, digamos, cuanto más atrás te vas, más chicas eran como las casaban a las chicas. Hoy hay canciones que les escuchás cantar con músicos ya, digamos, pasados en años, vamos al caso ridículo, como Paul McCartney cantando I Saw Standing There, que la canción dice la vi parada allí, está hablando de una chica de 17 años. Y son canciones que ya hacen ruido, y vos decís, bueno, es Paul McCartney, ¿no? Pero ya la mente cambió. Sí, obvio. Por eso siempre nosotros repetimos mucho cuando analizamos las cosas, hay que tener en cuenta los contextos porque son justamente los que colaboran en que ciertas situaciones estén sucediendo. Digamos, si hubiese dado en un contexto actual, quizás hay un montón de cosas que no hubiesen sucedido.
Quizás otras más tremendas. Sí, otras más, no lo sí, sabemos. claro. Pero bueno, estábamos en los 90, la cuestión... Es lo mismo que pasa con el caso de O.J. Simpson. El caso de O.J. Simpson llega a pasar en la actualidad y O.J. hubiese terminado preso por femicidio. Sí, obviamente que sí. Pero al haber ocurrido en los 90, él pudo utilizar de lleno la cuestión racial para poder lograr no tener una condena. Por eso digo que es Entonces, importante siempre poner las cosas en el contexto histórico y no juzgarlas ahora. con los mirando ojos para de ahora. Claro, porque- que ahí hay un tema, que en Estados Unidos tenés dos juicios, tenés el penal y el civil. Claro. O.J., si no me equivoco, gana el penal, pero pierde el civil. Sí, me parece que sí, que el civil sí. O sea, Igual tiene después, que pagar, tiempo después, que terminó tiene- preso por otra cosa. por otra cosa. Tiene que Sí. pagar plata por un crimen que supuestamente en el penal no había hecho. Chicos, tenemos Esas que cosas hacer, raras. tenemos que hacer Sí. especial de O.J., no hicimos. Sí. No, No, hicimos no nunca. hicimos. No hicimos nunca. No, porque me parece que cuando se estrenó no había nacido ni Perdidos. Pero Entonces bueno, quedó... que después de esto tiene que nacer el Tiene que compromiso. estar O.J. Déjennos en los comentarios, los que estén viendo el videito, déjennos en los comentarios qué caso les gustaría que analizáramos. Mientras tanto, pueden buscar también porque tenemos podcast ya grabados donde ya analizamos otros casos, entonces posiblemente ya lo tengamos. Así que busquen, porque tenemos, chicas, analizamos mucho. Sí. Sí, tienen de todo. El de O.J. Aparte creo que- tenemos los que mencionamos típicos de nuestro país, de Argentina, que ya mencionamos dos casos, Robledo Puch y Barreda. Hicimos Que todo un también los análisis de podemos la hacer. serie de Monzón. Porque sí, a nosotros también. nos pueden, si quieren ir a nuestro pasado, nos encuentran en muchos lados. Tenemos en Spotify, buscan como Multinerso y están todos los especiales que hicimos como Perdidos en el Tiempo. Que ahí también tenemos de True Crime, tenemos de Chernobyl. Creo que el de Ted Bundy lo hicimos ahí. Sí, está ahí. Después, dentro de lo que es para Spoiler Time, hicimos Retrovisión. También hicimos unas temporadas de píldoras, que ahí también hay casos de True Crime, pero más ligado con películas. No era exclusivamente True Crime como viró ahora. Así que nada, pueden explorar y todo lo que vamos subiendo a Multinerso, porque lo que nos emociona lo hacemos y lo subimos. Y escuchamos propuestas siempre, chicos, digamos. Siempre, sí. Aparte nos sirve mucho que hagan comentarios, así que si les gusta, tienen algún caso en mente o están viendo alguna serie que nosotros nos ponemos a investigar y armamos, denle me gusta, se suscriben y todo lo que saben que hay que hacer aquí en YouTube. Sí, hasta para decir, pues no les gustó o no les gustó, les pareció exagerado, les pareció muy crudo. Claro, ¿qué les pareció la serie? ¿Qué les sea. parecieron las cintas? Si vieron alguna otra producción, porque tanto en Prime Video como en YouTube pueden encontrar la que mencionó Cario de mi amigo Dahmer, que está Ross Lynch. Y creo que Marian habías encontrado una con el de Hawkeye. ¿Cómo se llama? Sí. Jeremy Renner. Jeremy Renner, haciendo de Dahmer. Muy chiquito. Sí, pero está por ahí dando vueltas, así que esa también la pueden ver. Pero bueno, tuvo muchas adaptaciones porque realmente fue un personaje como muy... Y mediáticamente también fue... No sé si fue tanto, por lo menos nosotros tenemos más registro de Ted Bundy, fue como que la gente estaba como embravecida con que lo mataran, es como que fue como un tema también. Acá yo siento como que, si bien fue un caso súper fuerte, pero no sé si había un clamor popular tan fuerte como pasó con... Es que fue tan tremendo todo lo que encontraron que pasó por otro lado, que eso es súper interesante que lo abran en las cintas de policías, que fue su último caso. Después de eso decidieron renunciar a la fuerza. Los periodistas que quedan estupefactos en el piso como... Que muy duro. No fue un caso, digamos, mediático mundial, como fue Bundy, como fue Manson, digamos. El de Dahmer, si pone como el de It, si vos eras fanático de Stephen King, sabías de It, sabías de dónde más o menos venía la inspiración, llegabas al caso real. Y lo mismo el que seguía la serie Dexter, más o menos llegabas a Dahmer. Te linkeaba a Dahmer, pero no era algo como popular que todo el mundo te diga, como Dahmer. Ted Bundy quizás más Manson era más. Por ahí mencionado en algunas referencias de series de True Crime o algo que te los cuentan al pasar, pero así como pasó ahora con... Y aparte también tiene que ver el alcance de la plataforma, porque sabemos que si esta serie se hubiese estrenado en Prime Video, en Paramount Plus, o incluso en HBO puede ser que haya explotado, pero en Paramount, en Star o en Apple TV...
Sí, y contó con el apoyo también de Netflix, porque Netflix también tiene momentos en que te apoya un producto y momentos en que no te enterás ni por casualidad. Por ejemplo, cuestiones con asesinos, yo me enteré que iba a salir, porque puse Dahmer en la búsqueda de Netflix y me salió que iba a venir conversaciones, pero si no, jamás publicaron que la iban a estrenar. Es que en realidad no le dan al True Crime, a no ser, a mí me pasa que me aparece mucho porque suelo ver mucho, entonces por el algoritmo, cuando vas viendo las recomendaciones, incluso las recomendaciones de estreno, me aparecen porque es como que mi Netflix sabe que yo veo esas cosas. Pero no es que le dan una publicidad que vos digas el documental del año o cosas así. El de Ted Bundy sí lo promocionaron un poco, el de John Wayne Gacy no. No, el de Gacy pasó, yo ni me enteré. Yo ni me enteré del de Gacy. Después sí lo que publicaron en Netflix fue la película de Zac Efron con la cara, con la formación anterior, no con la cara actual. Claro. Que es así, pero porque era Zac Efron. Pero digamos que si hubiera estado en otra plataforma, seguramente hubiera pasado. Si hubiera estado en Prime, ni nos enteramos, porque de Prime no te enteras de nada. O sea, salvo de los Anillos del Poder. Salvo de los Anillos del Poder. Ningún tipo de estreno en Prime te lo vas a enterar jamás por Prime. Pero después la realidad es esa, o sea, esta para mí era una serie muy, y por eso decimos muy complementaria, la serie de Marvel con la docuserie de Conversaciones con Asesinos, porque justamente es como que las pocas críticas que tuvo, que para mí eran injustificadas, pero bueno, sobre la falta de mirada con las víctimas, que yo no siento, pero ni por casualidad que haya sido a mí así. todo lo contrario. El tema es, para mí la crítica es lo que pasa fuera de lo que es la producción. Yo creo que sí, que pone mucho foco desde esa perspectiva, pero la realidad es que, por lo menos en Estados Unidos, al basarse en recortes periodísticos o mismo en no sé si habrá utilizado El Expediente u otro documental, y mencionan a las personas, no necesitan ir persona por persona para pedir la autorización. Claro. Que es justamente lo que sucedió con la serie de Pam y Tommy, que no tenía la autorización de ellos porque se basaron en un artículo de la Rolling Stone, creo que eran. Entonces, desde ese aspecto vos podés decir... Pamela no autorizada. Tommy estaba como loco. Sí. Tommy estaba re modo fancy. Sí, pero no, como que sí, pero no. No podía, porque la contraparte estaba muy... Bueno, en teoría Netflix va a traer un documental de Pamela. Claro. Sí, supuestamente esa va a ser la versión autorizada por Pamela Anderson, pero Tommy estaba como loco con Sebastián Stan de acá para allá, fueron a cenar. Bueno, ¿quién no va a estar loco con Sebastián Stan? Basta que estamos hablando de True Crime, no nos vayamos por las ramas. Vayamos. Pero bueno, en definitiva, digamos, la serie, digamos, más allá de que la historia es apasionante, de que Ryan se me fue el Ryan Murphy. Ryan Wilson me salió. Ryan Murphy, y que todo lo que conlleva a una historia contada por él, digamos, insisto, la historia está muy bien enfocada en las víctimas, no endiosa a Dahmer, sí te hace entenderlo desde un lado sin excusa. Sí, Mirá, él es loco porque... Desde la postura que él tomó siempre, o sea, él siempre se hizo cargo de lo que hizo y lo explicó con una distancia moral de lo que él hacía. O sea, él siempre contó todo, pero ni siquiera diciendo está mal, está bien, o sea, contó lo que hizo. Aparte, es tan persona normal, digamos, entre comillas, de que ciertas cosas que le pasaban a Dahmer en el colegio son cosas que le pasaban a cualquiera. Cuando te sentís excluido, empezás a hacer chistes para que te den bolilla, que era lo que hacía él. Era muy gracioso, se colaban las fotos. Se busca la cosa racional y no se la encontrás, porque decís, el padre estaba, la abuela estaba, trataba de ser aceptado socialmente, y si bien le iba no tan bien, pero tampoco era un nivel... Pero tampoco era... Otra crítica que escuché era porque él hacía imitaciones de tullidos. Entonces, ¿por qué esto? Le digo, ¿quién no hizo la imitación de un tullido? Y acá no creo que no se vio, pero la película de Ross Lynch sí está. Hay una escena como que él empieza a jugar con eso en la escuela y todos como que se ríen de él. Sí. Con él, no de él, con él, y él se da cuenta que a través de esa burla puede llegar a tener aceptación social, y es como que juega con eso. En la serie hay una escenita muy cortita. En la serie hay una escenita muy cortita, pero son imitaciones que en el colegio se hacían habitualmente, desde el gangoso, desde... De lo que sea, hasta que llegamos a entender que eso no se tenía que hacer y que claro. la gente, sí, es totalmente cierto. Pero bueno,
Por eso digo que para mí la serie está súper medida, porque también cuidar a las víctimas tiene que ver con no mostrar y regodearse en lo que él hacía. Exacto. Realmente no se muestra casi nada de lo que él hacía con los cuerpos. No, hay más gore en No, American muy poco. Horror Story en Sí. la segunda temporada que en lo que hubo en Dahmer. Y Por se le eso- hace justicia, y se le hace justicia a la vecina que no fue escuchada. ¿Sí? A las víctimas, se muestra que la policía era inoperante, que también es algo que no se suele mostrar, porque en general todas las series que nosotros vemos ficcionalizadas de casos reales, parece que la policía es súper atenta y que están todo, pero que el asesino es un genio. En este caso no era un genio, te están mostrando que la policía decidió mirar hacia otro lado, que los vecinos, como bien decía Mariano, fueron insistentes, porque no es solamente vos levantar el teléfono y decir, che, me parece que acá hay un quilombo, no. Después seguir llamando y preguntar, che, realmente me parece que era un menor. Y la policía diciéndole, no era un menor. Pero sí, era un menor. No era un menor. Esas discusiones que no tienen sentido, pero te muestra como que también tiene que ver con la responsabilidad policial, más allá de la responsabilidad ciudadana, porque si la responsabilidad ciudadana funciona, pero no funciona la policial, y fuiste, o si no terminás en un caso de justicia por mano propia en base a la sociedad. Pero si vos tenés un conjunto de resortes que tienen que ver con la ley, que tenés que ir cumpliendo, si la parte de la policía no funciona, y olvídate, o sea, lo vimos en un montón de casos también de femicidios, donde los vecinos dicen, yo escuchaba gritos, llaman a la policía, empiezan a decir un montón de cosas, y tenés que cumplir como un montón de requisitos para que finalmente la policía llegue, y cuando la policía llega ya es tarde. Ya es tarde. Y Sigue pasando eso. Y sigue pasando. Hoy está como más abierto la denuncia hacia cualquier ruido extraño que escuchás en un edificio, pero al mismo tiempo tenés 3.500 trabas para que no pase nada. Sí, por eso, la inoperancia policial tiene que ver también con esta cuestión, y ya lo vemos, o sea, lo estamos viendo, que pasaba en los 70, 80, y también lo vemos que pasa actualmente. O sea, la realidad es esa, tenés que ir con el ojo colgando en la mano para que los tipos te crean que efectivamente te están pegando. O los vecinos tienen que, no sé, encontrar al hombre que te esté ahorcando para decir que efectivamente ahora sí vamos a tomarle la denuncia. Entonces, esas son cuestiones que también no se muestran muchas veces, la inoperancia policial, porque obviamente no les conviene, pero la realidad es que acá en esta serie sí se mostró, y en conversaciones todavía, porque tenés los audios de las mujeres llamando a la policía. Es más, se muestra de una manera que se criticó, porque hizo pequeños cambios en la historia, Ryan, en el tema de la policía, que ellos son condecorados, que en realidad no los condecoraron, pero fue la excusa para mostrar bien la inoperancia de la policía, cómo se cubren entre ellos. Claro, porque entonces, más allá que en realidad no los condecoraron, fue la forma de demostrar, miren qué séquito que son, y que no, y se cuidan entre ellos, y no, ni siquiera fueron castigados. Entonces, no, es que cuando intentaron ser castigados, el sindicato avaló justamente a los que estaban en falta. Entonces, y eso es lo tremendo. Para mí, creo que a mí lo que más me pasaba cuando la veía era ver eso. Vos decís, dale, en serio, o sea, aposta. Y tú decís, dale. Pero aparte, algo particular que tiene esta diferencia de otros casos que hemos visto es a la comunidad tomando las cartas en el asunto para evitar que se lo endiosen. Entonces se tiró abajo. Está bien, después hay otros conflictos dentro de tirar abajo un complejo de edificio, porque hay gente que vive ahí y tenés que reubicar. Sí. Pero digamos, para que el departamento donde él vivía, que no existe, que compraron todas las cosas que eran de él y las destruyeron para que nadie haga un altar y empiece como a alabarlo, porque aparte eso comenzó a suceder, de gente de me voy a ir a sacar una foto en la puerta donde, y como que... Bueno, y todavía sigue trabado esa cuestión, porque en el terreno donde estaban los edificios, que están queriendo que se haga una plaza, sigue el terreno vacío sin hacer nada. Sí, aparte esta cuestión de que tiene la sociedad norteamericana de erigir cualquier cosa como un monumento donde van, porque de hecho ahora, como no tienen ningún lugar a donde ir, porque se derrumbó el edificio, van a buscar la casa de Ohio, la casa de la infancia. Ahí, o sea, es una fascinación que tienen por visitar este tipo de lugares, que también pasa en hotel. Como ahora que pusieron en subasta los anteojos. Claro, y vendió un montón, porque la gente tiene ese morbo terrible, que por eso también se hablaba, después de que él muere, esta discusión entre el padre y la madre de qué hacían con el cerebro, si lo seguían investigando, si respetaban la voluntad de cremarlo o no, porque la madre lo que en definitiva decía, bueno, por ahí
desde el estudio de su cerebro podemos descubrir algún tipo de explicación que tenga que ver con alguna cuestión química o alguna cuestión que tenga que ver con el cerebro de él, por qué él actuaba de esta manera. Y el padre directamente decía, bueno, terminemos con esta historia de una vez, o sea, si él ya se murió, terminémosla, porque también sabemos que lo que suele pasar en muchos casos es que después queda el cerebro ahí como una cosa, como un fetiche más que como un objeto de estudio. Sí. Después termina en un museo del crimen. Claro. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, llegamos al final. Sí, llegamos al final. De nuevo, coméntenos si les gustó la serie, si les gustó el documental, si vieron algo más. ¿Qué les interesa que hagamos para los próximos? Si hay algún caso que están viendo y quieren que lo debatamos más a fondo. Sí. O algún caso real también puede ser. Claro, algún caso real, no necesariamente que esté pasado a la pantalla, sino que les interese. Sí, hay un caso similar de un caníbal en México. Si quieren que nosotros le hagamos un cosito, lo dejan en los mensajes un especie y nosotros le dedicamos un especie. Pero así ahí, que bueno, en todo rincón hay donde buscar. Sí. Así que bueno, llegamos al final. Denle me gusta al video, compártanlo a quien sepa que le interese la temática. Y bueno, nos tienen los lunes en los vivos analizando House of the Dragon. Y esto veremos cuándo volverá. Intentaremos que sea pronto. Sí, tratemos de tener chicos, digamos. Sí, de tener una constancia para que puedan tener... Nuestro pico de productividad, nosotros hacíamos un podcast por semana. Sí. Digamos, no, chicos, de cada kiosco. Teníamos el kiosco retro y teníamos el kiosco de píldoras. De píldoras, chicos. Así que por favor, te podemos volver. En algún momento tenemos. Y metimos perdidos en el medio un par de veces. Sí, no paramos. Así que bueno, denle me gusta y. Sí, denle una suscribida, por favor. Sí, que tenemos que llegar a 1000. Tenemos que llegar a 1000. Miren lo que le pedí. Tranquilos. Sí, estuvimos proponiendo hoy en el grupo de Telegram, porque también le vamos a dejar el link tenemos un grupito de Telegram donde somos todos enfermos mentales, quizás cuando termine la serie hacer alguna especie de club de lectura. O Jaime, sí. Porque vamos a tener yo voy a tener una abstinencia, me va a dar la cabeza contra la pared. Entonces podríamos ir haciendo un club de lectura, tenemos que calcular, por ahí puede ser 3.444 entregas, no sé cuánto puede ser que el libro. Para responder un poco a Claro, habría que ver cuánto de lectura lleva. Claro. Para responder a ciertas críticas de no lectura. Claro, por eso, para que la gente nos diga que no solamente somos de la generación que va a leer, sino que vamos a leer en este. Exacto. Para vos, in your face. Por eso, bueno, dejen en los comentarios si les copa, si quieren que hagamos esto, porque tenemos que organizarnos todo lo que es la organización. Pero bueno, podría ser una buena manera de saber lo que va a venir, porque recordemos que en la segunda temporada se va a empezar a grabar en el 2023 y con todo el viento a favor, la podemos llegar a ver fines de año, pero con mucho vientazo a favor, a fines del 2023. Si no, hasta el 2024, chicos, vamos a estar sin noticias. Me quiero pegar un tiro en el medio del ojo. Así que por ahí viene la serie del Johncito Snow. ¿Cómo se extraña las series de 80 y 90 que eran 24 episodios, eran una vez por año y no había que esperar tanto, eran 3-4 meses que se esperaban. Estos 35 millones de episodios que uno estaba toda la vida mirando, digamos, todo. Pero bueno, veremos, gente, dejen por favor su me gusta, dejen su comentario, sean por qué les gusta. Si llegaron hasta acá, métanle una suscripción, métanle un me gusta y digan que nada. Claro, no cuesta nada, chicos, por favor. Por ahora no estamos cobrando. No sabemos. Por ahora. No sabemos después. Esperemos. Exacto. Así que nos despedimos. Vamos a pasar nuestros nombres, porque ya es la costumbre de cómo hacemos. Es que nos quedó la costumbre, porque cuando lo hacíamos en formato podcast, que no nos veían, nosotros dábamos nombres, redes sociales y todo, pero me parece que no, lo cortamos acá. Listo, terminamos. Pero ya los conocen. Daniela no quiere, chicos. Nos dejamos las redes abajo. Dejamos el link en la cajita de información de cada Instagram de cada uno de nosotros y listo. Se corta de golpe como se corta la señal. Chau. Exactamente. Tac.